vamos a empezar con el tema del TEMEC, esta situación de que el presidente se está envolviendo en la bandera nacional, porque resulta que todos aquellos que cuestionamos el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ahora somos traidores a la patria. Hay que ir con Vero primero. Nosotros, en ese sentido, pues yo soy muy clara. Miren, les voy a tratar de hacer un poquito de historia. México firmó un tratado de libre comercio hace 30 años y esto nos permitió dejar de depender solo de los ingresos petroleros, porque México prácticamente tenía ingresos petroleros, pero no había desarrollado de manera importante la industria de la exportación. Con este tratado que se firmó en la época neoliberal de Carlos Salinas, ¿no? Porque eso es lo que se decía desde la izquierda, que los tratados de libre comercio eran neoliberales, pues permitió que México desarrollara toda una industria. Y eso ha generado miles de empleos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en la industria aeronáutica, en la industria automotriz, en la industria agroalimentaria. Somos potencia en la producción de tomate, de aguacate, somos potencia en la producción de berries, por ejemplo, de hortalizas, y todos estos productos se van hacia los Estados Unidos. Y nosotros también recibimos un montón de productos. ¿Se acuerdan cuando ir al otro lado significaba poderte traer unas tijeras que cortaran, traerte productos que no encontrabas en México? Y hoy, pues prácticamente vas a cualquier supermercado. Todo. La mayoría de las marcas de Estados Unidos y de Canadá están aquí en México. Y además a precios competitivos, porque de alguna manera no pagamos tantos aranceles. Esto ha sido benéfico tanto para Estados Unidos como para Canadá, pero también para México. Ahora que llegó Trump, en esta cosa de valentón, dijo que quería cancelar, fíjate nada más, el Tratado de Libre Comercio con México porque le quitaba empleos a los norteamericanos. Le quitaba empleos a la industria automotriz, le quitaba empleos en la industria del acero y ya no quería tratado de libre comercio con México. Y bueno, al final del sexenio de Peña se empezó toda una renegociación de ese tratado comercial y el presidente electo actual nombró un comisionado que fue Jesús Seade, que estuvo en Estados Unidos negociando el tratado y se firmó por Enrique Peña Nieto todavía en la pasada administración, pero no se ratificó. El presidente actual mandó al Senado de la República, o sea, nadie lo obligó, nadie le puso una pistola y le dijo, tienes que ratificar este tratado de libre comercio, ¿no? Él dijo que lo iba a ratificar porque era muy benéfico para los mexicanos, porque generaba empleos y nos los mandó al Senado. Y yo no vi a los senadores de Morena que dijeran que ese tratado tenía cláusulas violatorias de la soberanía. Nadie se subió a decir que era un tratado dañino. Todo el mundo aplaudió, entre ellas yo. Yo sí creo que es un buen tratado para México. Y lo ratificamos. Y el presidente de la República fue a Estados Unidos, se tomó foto con Donald Trump y todo el mundo felices. Y en ese tratado, pues él aseguraba que se iba a respetar. Es más, es algo que Jesús Seade se la pasó diciendo, que no iba a haber cambios en el tema eléctrico, que se iba a respetar la reforma constitucional y que él respetaría los contratos que había con las empresas que habían venido a invertir a México. Pero después cambió de opinión. Y en este cambio de opinión empezó Rocío Nale con una serie de acuerdos para limitar la entrada de las energías renovables a la matriz energética. Empezó con firmar unos acuerdos y luego el SENACE sacó una política de confiabilidad hasta que el presidente de la República mandó una ley, una reforma a la ley de la industria eléctrica para privilegiar y favorecer a la CFE. ¿En qué sentido? En que la CFE fuera la única empresa que pudiera producir energía eléctrica, que tuviera ciertas preferencias sobre el resto de las empresas. Esa ley se aprobó con la mayoría de Morena y su servidora y muchos otros dijimos que esa ley era violatoria del Tratado de Libre Comercio. No, nos cansamos de advertirlo. No porque yo sea contra México, es como si usted, que me está viendo en su casa, compra una casa, firma usted un contrato con el dueño
y al día siguiente le dice, sí, te voy a entregar tu casa, pero no va a tener baños, las escaleras las acabas tú, no te voy a poner pisos, y el señor viola el contrato que firmó contigo y tú ya le pagaste. Eso se llama un contrato. Y cuando hace un contrato, pues cumple uno un contrato. En este caso no es un contrato, es un tratado, pero ese tratado tiene cláusulas. Y los tres países estaban dispuestos a cumplir esas cláusulas. ¿Qué hace México cuando cambia la ley? Cuando el presidente manda la reforma constitucional, pues viola algunas cláusulas. Les voy a tratar de explicar rápidamente en qué consiste. Perdón, la que fue cancelada, la que fue rechazada. No. La ley de la industria eléctrica, que inclusive la Corte sí le dio como para adelante en alguna la lía. O sea, se aprobó porque era ley. El presidente tan sabía que no era constitucional que mandó una reforma constitucional. Esa sí se rechazó. Estaba peor esa, ¿eh? Esa sí ya echaba para atrás todo. La LIE le permitía ciertas cosas a la CFE, pero el presidente exagera. La Corte nunca dijo que estaba prohibido el autobasto. ¿Y el qué decía? No, la Corte nunca dijo que las empresas no podían producir su electricidad. Voy a ir un poquito más atrás para que puedan entender. En el 92, cuando se firma el TECMEC, no había energía. Entonces, las empresas se les da permiso de producir su propia energía para producir sus productos. Y eso es lo que se conoce como autoabasto. Es como si tú no pudieras producir el pan que comes. O sea... ¿Y lo haces en la casa? Lo haces en la casa. Pues bueno, tú generas tu energía en tu empresa, con vapor que te sobra de la industria, o compras gas y metes un generador y produces. Eso se permitió. Obviamente el presidente cree que eso debe prohibirse. Él piensa que eso debe de estar prohibido. ¿Por qué? Pues porque el gobierno es el único que te puede vender energía cara y además sucia, a un precio un 30% más alto al que tú lo produces. Para que la empresa de CFE de Manuel Bartlett, que tiene unos privilegios laborales tremendos, donde los empleados se jubilan a los 55 años, qué bueno por ellos, pero no jala mucho dinero porque es poco eficiente, porque su tecnología es vieja, entonces pues dejó de ser competitiva la empresa. Pero CFE tiene otros negocios que sí son rentables, como la transmisión de la energía, como la distribución de la energía. O sea, ahí está el negocio de CFE, pero el presidente a fuerzas quiere que CFE la genere. A la antigua. A la antigua. ¿Cómo era la antigua? Sí, nada más que, ahí te va, Carlos, generar 1 megawatt de energía limpia con el sector privado te estaba costando 380 pesos. 1 megawatt con gas en la CFE cuesta 1,800 pesos. No es cierto. ¿Sí? Y 1 megawatt con la empresa privada con gas te cuesta 900 pesos. Y 1 megawatt con combustóleo, como lo están haciendo en Tula, te cuesta más de 2,000 pesos. Entonces, por supuesto que por eso pierde dinero CFE. CFE pierde dinero al general, pero el presidente a fuerzas cree que el problema por el que pierde dinero CFE es porque los privados generan electricidad. Entonces, cerrando el mercado y solo dejando que CFE y nos venda la electricidad 30% más cara, sí. Pero esos productos van a valer más caros y nos van a sacar del mercado de exportación, porque ahora somos competitivos contra los chinos, contra los argentinos, porque la gente compra donde está más barato. Entonces, todo esto al presidente no le gustó y por eso quiere que CFE pueda ser el monopolio que produzca. De hecho, en la ley que mandaron, los paneles solares estaban prohibidos. O sea, porque decía que el único que podía generar electricidad era el gobierno. ¿Qué te dice esto? A ver, regresar a los 60s, ¿qué te dice? O sea, se joden y yo soy el que manda y porque se me da mi gana soy el único que lo hace. ¿Qué quiere comunicar en que yo no pueda tener energía limpia y en la casa de cualquier señor que haya energía limpia que le baja el pago de la luz 90%? Pues ¿Qué quiere decir eso? Es un problema de pensar que el Estado es el único que debe de proveer este tipo de servicios. Pero si vamos a eso, entonces al rato va a ir con las telecomunicaciones, con los teléfonos. Claro. Le va a quitar la empresa Slim porque va a decir, pues el gobierno es el que te tiene que dar un teléfono y al rato los medicamentos y al rato vamos a hacer un Cuba
donde pues el gobierno sea el que controle la vida de todos, con todo respeto. Eso es lo que él quiere. Pues es lo que en el fondo quisiera a la larga, ¿no? O sea, con este tipo de autoritarismo, con este tipo de políticas de dañar la competencia económica. ¿Por qué pelearte con Estados Unidos si es tu principal socio comercial? No entiendo.